¿Cuántos se quieren sentar? No, quieren seguir, ¿no? Quieren seguir. Bueno, pero hay que sentarse. Los invito a sentarse, a tomar sus asientos. Hay veces que queremos seguir y es hermoso, ¿no? Pero bueno, falta también la palabra, lo que también ayuda a nuestro espíritu a crecer. El Señor nos va a hablar en esta noche. ¿Cuánto lo creen así? Estén con expectativa de lo que el Señor va a hablar a sus vidas. Les recomiendo que cuando comience la palabra a ser soltada, que le digas al que está a tu lado, no me hables, no me digas nada. Porque saben que muchas veces pasa que nos ponemos a conversar y en eso que perdimos la atención, en ese segundo, el Señor soltó una palabra que era para nosotros y no nos dimos cuenta. Después tenemos que estar buscando ahí en YouTube o en Facebook, ¿qué dijo el pastor? A ver, porque nos perdemos a veces porciones, vamos a decir, ¿no? ¿No les pasa que cuando, no sé, van a un cumpleaños y está el bizcochuelo, el pedacito de bizcochuelo y lo agarra otro? Bueno, el Señor nos trae el alimento hoy y no dejemos que pasar ese bizcochuelo, por decirlo así, ¿no? Estemos atentos. Así que, una vez más, le aconsejo decirle al que está a tu lado, no me distraigas, no me molestes, porque el Señor va a hablar en esta noche, ¿amén? Y así sin más vamos a estar dando bienvenida a las redes sociales, a los hermanos o a aquellos que por primera vez encontraron allí Pasión por las Almas y dijeron que vamos a ver de qué se trata y apareció ahí la palabra para sus vidas. Le damos la bienvenida y quizás también se esté transmitiendo, no sé, a alguna persona que esté en la cárcel, no sé, se me ocurre un asilo de ancianos, no sabemos. Entonces, sabemos que las redes en este tiempo son de gran bendición. Entonces, bueno, damos las bienvenidas a aquellos hermanos que están por primera vez conectados, a aquellos que nos siguen continuamente, quizás de otra iglesia, igual también están ahí prestos con su atención. Y vamos a dar unos anuncios también, que ya creo que la mayoría lo sabemos y si no, hoy lo van a escuchar. Sábado a las 14:20 hay coro de niños. ¿Cuántos niños hay hoy acá? Futuros salmistas, adoradores. Pueden acercarse a hablar con la diaconisa Clara Pucheta, que justamente está acá a mi izquierda. Se pueden acercar a ella. 14:20, recuerden, anoten. Y si no, fíjense de vuelta en Facebook o en YouTube a ver el horario. Después tenemos sábado 15 horas, escuelita bíblica. Qué lindo que podamos tener este espacio para los más pequeños, que después cuando aprenden la palabra te predican. Si me habrá pasado, mamá, la palabra de Dios dice esto y esto, y vos te quedás, bueno, que aprendieron, ¿eh? Es interesante escucharlos hablar cuando los niños aprenden y te cuentan lo que aprendieron y ese entusiasmo que le ponen, y es hermoso verlos crecer también a ellos. Así que sábado 15 horas está la escuelita bíblica, no se lo pierdan. Den un aplauso al Señor. No se lo pierdan, papás. Es el mejor lugar donde podemos traer a nuestros hijos. Y también hay otro espacio muy importante, que es la reunión de oración, 3 de la tarde. Así que queda todo justito. A ver, las mamás o los papás a las 3 traen a los chicos a la escuelita y se van a orar. ¿Qué les parece la idea? Muy justo, ¿no? Después,
mismo sábado, a las 7:20, reunión. Ay, perdón, 7 de la mañana el otro día, a las 7 de la tarde. Ah, se asustaron, ¿eh? ¿Y qué pasa si vienen a las 7 de la mañana? ¿Eh? ¿También se van a poner contentos los adolescentes? A ver. Amén, dice. Bueno, 17:20 horas, reunión de adolescentes. Mírense, el Señor nos saca de la comodidad de las 5 de la tarde y nos pone a las 7 de la mañana. ¿Qué les parece? Qué cosas, ¿no? Yo decía el otro día a una hermana, y mirá si Dios te dice poner la oración a las 3 de la mañana, 2 de la madrugada. ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos contentos también? Sí. Va a costar porque esta carne no quiere hacer nada de lo que son las cosas del Señor, es así. Pero en Dios somos más que vencedores. Así que sábado también, a las 8, reunión de, a ver quién sabe, jóvenes, la reunión de los jóvenes. Están todos invitados, porque, o sea, todos somos jóvenes. Más vale que todos los que dijeron amén los quiero el sábado a las 8. Así que, y hay un anuncio muy importante, que ahora cuando quiero verlos gritar, grito de Julio, y aplaudir, y todo lo que, cuando uno se pone contento, ¿no? Hablando de la carne, yo sé que en el espíritu se van a regozar, como yo, pero en la carne hay que matar la carne. Ayuno congregacional. ¡Wow! ¡Wow! Miro las caritas de algunos y aplauden. Estamos en victoria. Vamos a estar en victoria, vamos a vencer, vamos a declarar que vamos a poder en este ayuno que, bueno, ha comenzado a partir de hoy, a las 12, y seguirá hasta el domingo 19 de julio. A ver cómo aplauden. ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Si yo les mostrara sus caras, tuviera una cámara acá y cuando dije cuando terminó, hicieron todos. ¿Eh? Gloria a Dios, porque Él nos lleva siempre a más, siempre a más. Nunca va a retroceder, siempre tenemos que avanzar. Y de eso se trata, de crecer, de vencer, de darle a Dios aún lo que nos cueste, ¿no? No algo que sea fácil. Esto lo hago porque canto, porque es fácil. Le doy esta ofrenda a Dios. El Señor siempre nos va a pedir más, y qué lindo que lo demos con todo nuestro corazón para Él, ¿no? Porque todo lo que hacemos lo hacemos para Él, siempre. Así que sin más voy a estar llamando al portador de la palabra, nuestro apóstol Oscar Richilo. Denle un aplauso al Señor. Gocémonos en esta noche. Aleluya. ¿Cómo está la Cari hoy? Qué bendición. ¿Cuántos están gozosos? Yo vine con un gozo, llegué a la oficina y vino un hermano y me dijo, me sembró un reloj para poner acá en el púlpito. Claro, usted aplaude, pero con esto me quiso decir no tenés excusa. Lo voy a pegar acá, ¿sabe por qué? Porque el viernes predica Claudio. Ahí está, mira. Más vale que lo veamos. En cualquier momento hago... Claro. Y yo me puse contento recién. No sé, yo los veía, yo me imagino la cara de ustedes, porque, claro, Cari dijo, vamos a hablar algo para la carne, y yo dije, va a anunciar un asado, dije yo. ¿No? Y bueno, pero hay que matar la carne. Hay que matar la carne. Aleluya. Y sabe que hoy vamos a hablar un poquito de esto. Pueden bajar, chicos, gracias. Vamos a hablar un poquito de ayuno, porque el ayuno comienza esta noche a las 12 de la noche. ¿Sí? ¿Cuántos van a ayunar?
¿Cuántos van a ayunar? Aleluya. Mire que está siendo grabado. Porque a veces pedimos del Señor. ¿Cuántos tienen una petición en su corazón? Y a veces pedimos del Señor y el Señor dice, bueno, ahora yo vengo a pedirte. Yo vengo a pedirte. Pero Dios no nos pide cosas que no le podamos dar. Nosotros a veces pedimos cosas que para nosotros son inalcanzables. Y se la pedimos a Dios y Dios es tan bueno que Él concede los deseos de nuestro corazón. Pero Dios no nos pide algo que no le podamos dar. Nunca, jamás nos va a pedir algo, un despropósito. Siempre lo que Dios te pide es porque está a tu alcance dárselo. Y cuando nosotros entendemos eso, es cuando podemos entender que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Porque si Él lo está propiciando es porque es algo bueno para tu vida. Entonces, esta noche yo creo que este es el segundo ayuno congregacional que hacemos este año. Y el ayuno congregacional anterior fue un ayuno donde el Señor hizo cosas tremendas y hemos... ¿cuántos hicieron el ayuno anterior? Y cómo se levantó el enemigo antes, durante y después, pero cómo el Señor también nos entregó victorias. Porque eso es lo bueno que tiene, que cuando nosotros morimos a nosotros mismos, el Señor puede hacerse dueño de nuestras vidas. Y si Él habita en nosotros, si Él vive, como dijo Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí y Cristo es victorioso. Así que si Él vive en nosotros, ¿qué somos nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nos conviene, toca a alguno y decirle, te conviene ayunar. Y a vos más decirle, porque está medio gordito. No le va a decir a Héctor eso, ¿no? Pobre. No, hay algunos que estamos un poquito más bendecidos que otros. Aleluya. Desde este miércoles, o sea, de las 0 horas del miércoles hasta el domingo 19 de julio, elegí esos 2 días, caían justo 40 días, porque entonces hoy consagramos el ayuno, el comienzo, y el domingo 19 de julio, ¿qué le parece? Al mediodía, mire, es previo a lo que dicen llamar el Día del Amigo. ¿Y qué mejor amigo que tenemos que el Señor? Es nuestro mejor amigo. Y de hecho Él dijo, ustedes son mis amigos y hacen ¿qué? Lo que yo les mando. Entonces, cuando nos convertimos en amigos de Dios, cuando somos obedientes. Por eso Abraham era amigo de Dios, porque obedecía a Abraham. Y el domingo 19 vamos a hacer algo. Vamos a cortar el ayuno aquí, terminar, entregar el ayuno aquí y traemos algo para compartir todos juntos aquí. ¿Qué le parece? ¿Qué mejor? Le gustó más la entrega del ayuno que el comienzo del ayuno. Así que ya vaya pensando qué es lo que se está ahorrando durante estos 40 días para poder... Hay ayuno, cuando uno habla de ayuno hay diferentes tipos de ayuno y diferentes causas por las cuales ayunamos, ¿no? Por ejemplo, Dios le habló a Jonás y le dijo, Jonás, vas a ir a Nínive y le vas a avisar que a partir de ahora tienen poco tiempo y porque son un desastre, porque me ofenden, porque hacen las cosas que a mí no me agradan, porque así como decía Andrea, cuando nosotros damos una ofrenda que sube el aroma grato, Nínive subía un olor hediondo ante la presencia de Dios. Entonces Dios dijo, se acabó.
le dijo a su profeta, vas y le avisás que se les terminó el tiempo. Jonás no quiso, pero al final tuvo que ir, porque a todos nos gusta, así te dice el Señor, te voy a bendecir. Pero cuando el Señor te dice, decile que ordene su vida, porque si no, lo corto. Como le mandó al profeta al rey Ezequías, o como fue con Nínive. Ahí ya no nos gusta tanto dar esa clase de mensaje y mucho menos recibirlo, ¿no? Pero siempre todo esto procede del amor de Dios. ¿Por qué? Dios le mandó a Jonás a hablarle. Pero, ¿qué hizo el rey de Nínive? El rey de Nínive dijo, bueno, muchachos, llegó la sentencia. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué hacemos? Dijeron, bueno, vamos a ponernos en ayuno y vamos a pedir perdón y vamos a arrepentirnos delante de la presencia del Señor y tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. Y ayunaron, dice la palabra, hasta las bestias. Mire, hay ayunos en los cuales el Señor me guía y en casa ayunan. Hay en mi casa 2 gatas que no son mías, pero son mías al final. ¿Qué va a hacer? ¿No? Si la vaca es tuya, el ternero también, no hay otra. Entonces, las gatas pobres cuando estamos en ayuno y el Señor me guía, ellas también entran en ayuno y no entienden nada, pero tienen que ayunar. Así que toca a alguno decirle, como la gata del apóstol, aunque no entiendas nada, tenés que ayunar. Y andan llorando por los rincones y vienen y se te friegan las gatas. Dame un huesito. No, nada. ¿No? Y cuando llega el momento de cortar el ayuno, ahí se gozan las gatas ahí junto con nosotros. Pero Nínive ayunaron hasta las bestias. ¿Y qué pasó? Dijo Dios, por cuanto se arrepintieron, por cuanto arreglaron sus vidas delante de mí, no los voy a destruir, les voy a dar una oportunidad. Hay un ayuno que es para arrepentimiento. No es para cambiar la voluntad de Dios, para cambiar nuestra voluntad. Porque acá lo que pasó no es que Dios cambió de parecer estando el pueblo de la misma manera, sino que el pueblo cambió de parecer y cambió de condición y se empezaron a santificar, se arrepintieron de sus pecados, se volvieron a Dios y Dios dijo, si se vuelven a mí, obtienen el perdón. Por lo tanto, no los destruyo. Así es Dios, con nosotros también. Entonces, hay un ayuno que es para arrepentimiento. Y si tenés dentro de tu familia seres queridos que vos sabés que están de espalda a Dios y que Dios está diciendo, hey, ya está la mano extendida, ya se le avisó, ya recibieron una palabra, 2 palabras, 3 palabras, 5 palabras, 10 palabras, pero no quieren cambiar su condición. Entonces, ¿qué hacemos? En este ayuno vas a ayunar por ellos. En este ayuno le vas a decir, Señor, en este ayuno te pido que toques, que doblegues ese corazón. Que puedan cambiar de condición su corazón. Y entonces, Dios va a extender su mano. Y mientras tanto, estás orando y porque cuando nosotros ayunamos también, nuestra condición cambia y nuestra vida espiritual es distinta. Entonces tenemos una autoridad diferente porque nos santificamos más. Porque cuando no ayunás, la carne se fortalece. Cuando ayunás, la carne se debilita, el espíritu se fortalece. Entonces, y esto no es solamente en nosotros, ahora se lo voy a mostrar con la palabra. Porque usted dice, sí, bueno, la carne, el espíritu, sí, pero hay que verlo y hay que mostrarlo con la palabra. Así como el ayuno de Nínive se muestra con la palabra, también está el ayuno por protección de Dios sobre nosotros o sobre nuestra familia, como el caso de Esdras. Esdras
estaba por empezar un viaje para reconstruir, para poder edificar lo que estaba destruido porque el enemigo había asolado la ciudad. Y cuando en el capítulo 8 de Esdras, se lo voy a leer para que usted entre un poquito en tema. Esdras 8:21 dice la palabra: y publiqué ayuno allí junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. En otras palabras, la protección de Dios viniendo sobre tus pertenencias y sobre tu familia, sobre tus bienes, sobre tus hijos, sobre tu familia. Entonces, cuando Esdras sabía que iba a enfrentar peligro, y él dijo, si tengo que enfrentar un peligro, lo mejor es que yo esté consciente espiritualmente para que entender la dirección de Dios en cada momento, porque cuando uno está enchufado en el espíritu, uno escucha la voz de alerta de Dios. Pero cuando uno está, la carne está fuerte, el espíritu está adormecido. Y en algunos está tan adormecido que yo decía, ¿quién hablaba ayer? Ayer estábamos en Lomas en el seminario, Cuando terminó el seminario charlábamos un ratito y uno de los pastores contaba una experiencia que le pasó de que se acostó a dormir, no escuchó el despertador y se le hizo tarde y bueno. Pero hay gente, ¿a cuánto les pasa que no escuchan el despertador? Aleluya. 15 alarmas y de las 15 ninguna escucha. Sonó la primera y en automático está el dedo. Sonó la segunda. Tercera. Y de repente te despertás sobresaltado, ¿no? Porque alguien te sacudió. Menos mal que está la esposa al lado. O mamá que me llama por teléfono para decirme, hey, estoy en otra pieza y no te estás levantando. ¿No? Pero es así. ¿Por qué? Porque estábamos muy dormidos. Y cuando Dios envía sus alertas, sus alarmas, y estamos dormidos espiritualmente, no escuchamos las alarmas de Dios. No escuchamos la alarma espiritual que te dice, hey, se te está haciendo tarde. Se te está pasando el tiempo. Ya tendrías que estar haciendo lo que debías estar haciendo y no lo estás haciendo. Porque ponemos la alarma porque algo hay que hacer. Ponemos la alarma para ir a trabajar, ponemos la alarma para ir a estudiar, ponemos la alarma para ir a orar. Aleluya. ¿Vio que hace falta ayunar? Esdras muestra que este ayuno lo que hace es que la mano de Dios se active en protección. Miren, el versículo 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Porque cuando nosotros estamos en el Espíritu, pedimos como conviene. Ya no pedimos cualquier cosa. Cuando estamos despiertos espiritualmente, pedimos como conviene. Entonces ya el Señor puede darnos porque estamos pidiendo conforme a su voluntad y no conforme a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne, sino con lo que Dios ya dispuso que Él quería entregarnos y que está esperando que nuestra boca se abra en oración. Y está el Espíritu Santo que está constantemente, hey, 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 una, otra, 3, 4, 5. Y él ya, yo creo, hay momentos que, ¿no? Cállate, cállate, cállate porque me desespero. Pero a veces le hacemos así al Espíritu Santo. Y lo hacemos callar, lo hacemos silenciar. Y otras veces directamente ni lo escuchamos. Pero cuando estamos
despiertos en el espíritu, cuando la carne se empieza a debilitar y el espíritu se empieza a fortalecer a causa del ayuno, porque ayuno no es matarse de hambre. Ayuno no es dieta. Ayuno no es como cuando me voy a sacar sangre. No cuando me tengo que hacer un estudio. No. El ayuno es, me abstengo de comer comidas que alimentan mi carne, pero como comida que alimente mi espíritu. Entonces, leo la palabra, oro, leo la palabra, oro y leo la palabra y oro. Y eso va fortaleciendo mi espíritu. Tomo un tiempo devocional para escuchar la voz de Dios y para adorar a Dios dentro de mi ayuno. ¿Se puede? Sí se puede. El problema es dentro de tu ayuno, cuando vos, porque muchos me van a decir a mí, pero apóstol, usted dice, pero yo no tengo tiempo. Que su oración dentro de este ayuno sea, Señor, redime mis tiempos. Y se va a dar cuenta que va a aparecer tiempo de donde parecía que no había. Porque a veces gastamos tiempo en pavadas. Y hay cosas que nos tienen que llevar 5 minutos que nos llevan 3 horas. Por ejemplo, vas a agarrar para leer la Biblia. ¿Y dónde lee la Biblia ahora? El 80% de los cristianoides en el celular. Y agarraste para leer la Biblia y automáticamente saltó una notificación y te llevó al TikTok, del TikTok saltiste al Instagram, del Instagram saliste al Facebook, del Facebook entraste por YouTube y cuando te diste cuenta hace 3 horas y media que estaba con el teléfono en la mano y nunca leíste la palabra. La disposición estuvo, pero el diablo es astuto y nos entretiene. Entonces, el tiempo tiene que ser redimido, tiene que ser recuperado. El ayuno, también dentro del ayuno, una de las cosas que recibimos es unción de Dios. Jesús ayunó. Entró en ayuno y él ayunó 40 días. Dice la palabra que él fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora lo vamos a leer en un ratito. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí él estuvo 40 días sin comer. Y él fue tentado. Pero una de las características de lo que sucedió ahí es que dice la palabra que Jesús estaba lleno del Espíritu y lleno del Espíritu entró al desierto. Pero dice la palabra que salió del desierto en el poder del Espíritu. Mire, una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa es estar en el poder del Espíritu. Eso se llama unción. El poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, uno de los resultados del ayuno es este. Otra de las cosas que sucede en el ayuno es fortaleza. Jesús entró y fue tentado, pero él recibió la fortaleza del Padre para soportar no solamente el desierto, no solamente los 40 días, sino también para soportar la tentación que el enemigo vino a presentarle. Y aún más, dice la palabra en el libro de Mateo, que cuando terminó de ser tentado, vinieron ángeles a ministrarlo. Esto es una de las características del ayuno. Por eso, ¿a cuánto le gusta lo sobrenatural? Vivir lo sobrenatural. A ver, ¿querés vivir lo sobrenatural? Tenés que hacer algo nuevo en tu vida. Empezá a buscar lo sobrenatural.
Pero no lo busques por caminos equivocados, porque muchas veces se busca lo sobrenatural por caminos equivocados. Pero nosotros tenemos el camino directo al Padre a través de Cristo. Jesús es el camino. A través de Él llegamos al Padre. A través de Él tenemos entrada a lo sobrenatural de Dios. De hecho, Jesús, antes de irse, dijo: yo les dejo la llave de lo sobrenatural. ¿Cómo es esto? Sí, porque Él dijo que iba a dejar el Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Y el Espíritu Santo es la llave de lo sobrenatural. Desde un principio, lo sobrenatural se movió a través del Espíritu Santo. En la tierra, cuando todo fue creado, y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí empezó la creación. Lo sobrenatural comenzó con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? El ayuno, otra de las cosas que provee, es fe. Mire, Jesús le trajeron a los discípulos un enfermo y dice la palabra que los discípulos no pudieron hacer nada con él y lo trajeron a Jesús, y Jesús dijo, reprendió al bicharraco que lo tenía gobernado ahí y fue libre. Y dijo, ¿por qué? Le dijeron los discípulos. ¿Por qué no pudimos? Dijo, este género, primero le dijo, por su poca fe. Su poca fe, es decir, incredulidad. Y dijo, y ese género no sale si no es con oración y... Quiere decir que la incredulidad la matamos a través del ayuno y la oración. Entonces nosotros tenemos que entender que el ayuno despierta nuestra fe, porque la incredulidad es la que mata la fe. Entonces el ayuno da vida a nuestra fe. Por lo tanto, si estamos esperando algo de Dios, nos conviene entrar en ayuno. Nos conviene buscar de Dios de la forma correcta. Mucha gente opina que el ayuno era para otro tiempo, que el ayuno es una cosa del pasado. Sin embargo, Jesús ayunó. Los discípulos ayunaban. No solamente leemos ayunos en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento está plagado de versículos que hablan acerca del ayuno. Y Jesús llegó un momento que miró a los discípulos y les enseñó algo y les dijo, los fariseos ayunan y cuando ayunan andan con su cara triste, todo decaído, mostrando a la gente que están ayunando. ¿Sí? Y él le dijo, ustedes cuando ayunen, no le dijo, ustedes si alguna vez quieren ayunar. No. Él dijo, ustedes cuando ayunen, laven su rostro. Preséntense bien, para no mostrar a la gente que están ayunando, sino que vuestro Padre Celestial sepa. ¿Qué quiere decir? ¿Que el ayuno es algo que tiene que ser en secreto? No. Jesús lo que estaba diciendo es, el ayuno no es algo que tiene que ser exhibido. Yo ayuno. Mira qué espiritual que soy. No. Si ya dijiste eso, ya dejaste de ser espiritual. Ya la carne está más grande que tu ayuno. Los fariseos ayunaban, pero ayunaban por religión, como algo más, un formalismo más de su religión. Pero nosotros no ayunamos por formalismo. Nosotros tenemos que ayunar
porque entendemos que esa llave que Jesús nos dejó y la cual Él dijo que debíamos hacer y que enseñó que debíamos hacerlo, no podemos obviarla. Ay, sí, pero a mí me gusta cuando Jesús dice que vamos a ir todos al cielo, me gusta que cuando Jesús dice que vamos a ser bendecidos, me gusta. No, pero tenemos que tomar toda la palabra. No una partecita sí y la otra no. Entonces agarremos esta palabra y entendamos qué es lo que quiere el Señor, que andemos muriéndonos de hambre por ahí. No, lo que quiere es que nuestra carne no domine al espíritu, que nosotros no seamos, como dice la biología que somos, o la mente natural. Dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios dice diferente. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Lo más importante es el espíritu. El cuerpo, un día vamos a dejar este estuche acá y nos vamos a ir. Pero el espíritu no se disuelve. Es eterno. El alma es eterna. Esta carne se desvanece, vuelve al polvo y se acabó la historia. Un día será resucitada en gloria. Pero mientras tanto, perdió valor. Pero lo más importante, lo que más tenemos que cuidar, es nuestro espíritu. Porque con el espíritu adoramos a Dios. Y Dios dice que viene un tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu. Podemos tener buena voz, dijo Karina, dijo, puedo darle lo más fácil que es cantar. Si yo me pongo a cantar no va a ser lo más fácil, sobre todo para ustedes. Para ella será fácil. Pero para adorar a Dios, por más que cantemos bonito, si no nace de un espíritu que esté inclinado a Dios, no sirvió de nada. Quedó en este recinto, rebotando la voz, grabado en algún lado, pero no pasó para arriba. No alcanzó el trono. Pero cuando nosotros estamos rendidos y nuestra carne empieza a desvanecerse para fortalecerse nuestro espíritu, no importa que cantemos feo para acá, para los que están al lado, lo importante es que Él pueda escuchar una verdadera adoración. La adoración de un corazón que está inclinado a Él, que está rendido delante de su presencia. Claro que si yo me dedico a enseñar la palabra, tengo que estudiar la palabra. Y si yo me dedico a adorar a Dios, tengo que perfeccionarme también. Lo de cantar feo, eso para nosotros, para Martín y para mí nada más. Después para ustedes no. Ustedes tienen que... como un ruiseñor, dicen por ahí. No sé cómo canta el ruiseñor. Entonces el ayuno trae podemos ayunar por arrepentimiento, por protección, unción, fortaleza, fe, dirección. Los discípulos en el libro de los Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos y se lo voy a leer. Este también se lo voy a leer. Capítulo 13, versículo 2 en adelante, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros oramos y ayunamos, el Espíritu Santo habla. Y podemos oírlo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, una vez más,
les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese que cuando nosotros ayunamos somos direccionados por Dios. Y a veces hay momentos en nuestra vida que no sabemos qué hacer. No sabemos cómo conducirnos, no sabemos ni para dónde disparar, dijo uno. Pero ahí es donde tenemos que ir a la presencia de Dios. Ahí es donde tenemos que presentar nuestro ayuno y decirle, Señor, yo quiero poder oír tu voz. Ahí es cuando vamos a escuchar la dulce voz del Maestro hablándonos. Cuando nosotros presentamos nuestro ayuno y dejamos que la carne empiece a morir para que el espíritu sea vivificado. Porque ahí el oído se afina y ahí empezamos a escuchar diferente. Cuando nosotros estamos en la carne, alguno pasó contando un chisme y enseguida, ahí estamos. Pero si alguno está por ahí adorando, este ya se volvió fanático. Pero cuando nosotros estamos ayunando y el espíritu está fuerte, fortalecido, y la carne empieza a morirse, alguien pasa con un chisme y te duelen los oídos. No querés escucharlo. Te molesta. Te hace una molestia en el espíritu. Pero si escuchás en algún lado adoración, y es más, te voy a decir más, vas caminando por un lugar lleno de ruidos y lo que vas a escuchar no es todo el bochinche, sino que vas a escuchar, en medio de todo ese ruido vas a escuchar que alguno está adorando por ahí. Pero cuando estás mal, cuando estás en la carne en lugar del espíritu, por más que esté la iglesia adorando, vas a escuchar que el otro le dijo al otro, y tu oído va a estar afinado para eso. En cambio, cuando estás en el espíritu, cuando estás ayunando, fortalecido en el espíritu, tu oído está alineado a lo que el cielo dice. Pero cuando estás en la carne, tu oído está alineado ¿a qué? A todo lo que las obras de la carne dicen. Contiendas, chisme, murmuración, todo entrada directa, sin peaje, nada. Pero cuando vos estás fortalecido en el espíritu, el enemigo no tiene cómo llegar, cómo meterse. Esto es lo que pasó con Jesús. El enemigo se le paró adelante y lo bombardeó. Pero Jesús estaba tan fortalecido en el espíritu que estuvo plantado en todo momento. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que suceden cuando nosotros estamos ayunando es que estamos tan sensibles en el espíritu que la palabra de Dios brota de nuestra boca. La respuesta sale sola del Señor. Se levanta desde dentro nuestro la palabra y sale la respuesta. Y vos decís, ¿dónde estaba ese versículo que yo jamás me acordé de que lo había leído? Pero ahí estaba. Alguna vez entró ahí y el Espíritu Santo dijo, acá está, del álbum de los recuerdos, te lo saco para vos. ¡Pum! Y el diablo tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque estás afinado en el Espíritu. Cuando Esdras ayunó, también en su oración, él dijo, vamos a ayunar y vamos a orar para pedir de Dios camino derecho para nuestros pies. En otras palabras, ser direccionados por Dios. O sea que no solamente los discípulos y en el Nuevo Testamento buscaban dirección de Dios a través del ayuno, sino que también el profeta Esdras, ya muchos años antes, tenía esa misma relación con Dios y a través del ayuno buscaba la dirección de Dios para poder alcanzar la victoria.
A veces nosotros no alcanzamos victoria en áreas de nuestras vidas porque simplemente nuestro oído no está afinado para recibir lo que el Espíritu está hablando. ¿Y por qué es eso? Porque no estamos brindándole a Dios tiempo de calidad. No estamos orando, no estamos ayunando, no estamos buscando en su presencia la respuesta y hacemos esas oraciones que son yo les llamo oraciones 911. Son oraciones de emergencia. Entonces estamos por salir, Padre, guárdame en el camino de... No me diste ni gracias por haberte despertado y me estás pidiendo que te guarde en el camino. ¿No? Como cuando oramos por la comida y le decimos, Señor, bendice estos alimentos, pero ni siquiera le dimos gracias por haberlo puesto en la mesa. Y encima le pedimos que los bendiga y que los multiplique, porque somos glotones. En cambio, cuando nosotros ayunamos, le estamos abriendo el camino al Señor para que Él pueda hacer en nuestra vida. Cuando vamos a la palabra nos encontramos no solamente que los discípulos ayunaban, la iglesia primitiva también ayunaba. Jesús lo enseñaba. Y hay situaciones en nuestra vida que es la única forma de resolverlas es a través de la oración y el ayuno. Ponete en oración y ponete en ayuno. Además de todo esto, el versículo clave: ustedes cuando ayunen, dijo Jesús. Cuando ayunen. Usted léalo después, búsquelo. Se lo voy a dar el versículo para que usted lo busque después. Mateo 6, 16 y 17. Usted anótelo por ahí, después se lo busca. Pero el ayuno facilita la victoria frente a los problemas, frente a las adversidades de la vida. Mire, en el libro de Lucas relata cuando Jesús fue tentado. Lucas 4 relata cuando Jesús fue tentado y dice la palabra que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Jesús siendo llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Él ayunó, el diablo lo vino a tentar. Y cuando el diablo lo vino a tentar, ¿cómo Jesús se pudo defender? Porque a mí me gusta esto, porque ¿sabe por qué? Porque el diablo se la da de... Y permítame que se lo diga de esta manera, es un gil. Jesús estaba 40 días de ayuno. Estaba ardiendo en el espíritu. Y ahí lo venís a tentar. ¿No? Yo digo, lo hubiera venido a tentar el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el 10º día. Cuando ya Jesús ya había... ¿Cuántos días querés, Padre? Ya estaba. O sea, ya estaba dispuesto. Jesús ya había vencido ahí. Pero ahora viene el diablo, pum, a tentarte. ¿Y sabe qué? Esto me hace entender. ¿Cuántos son tentados por el enemigo? A ver. Yo creo que todos somos tentados alguna vez por el enemigo, ¿no? ¿O a mí solo me viene a querer tentar el enemigo? Pensé que era de otro planeta yo. Ahora, cuando el diablo viene a tentarte, escuche bien, cuando el diablo viene a tentarte, es porque él está seguro que estás a punto de ganar la victoria. Jesús estaba a punto de entregar su ayuno, de tener la victoria en sus manos. Y fue ahí cuando el diablo vino a tentarlo. Porque el diablo no se quiere quedar con pequeñas cosas. El diablo se quiere quedar con todo de tu vida.
Entonces lo que hace es, si viene a tentarte cuando en los principios, son pequeñas victorias. Pero cuando vos estás 40 días de ayuno, el diablo se va a levantar, como se levantó en el ayuno anterior. Se va a levantar. Pero ¿sabe qué? Él está vencido. Ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Él viene, tenés que saber, uno tiene que ser sabio en Dios. Viene la tentación, yo lo que tengo que automáticamente razonar, ya eso dejó de ser espiritual. Es razonamiento humano, simple. A mí me gustan las matemáticas, por eso razonarlo. Entonces decir, si el diablo viene ahora a tentarme, es porque estoy a punto de recibir algo grande de parte de Dios. ¿Y qué me voy a dejar robar por el diablo? Me voy a dejar robar ahora que viene la bendición. ¿Cuánto tiempo hace que estás orando por lo que estás orando? Y justo en el momento que lo vas a recibir, la tentación va a venir. La tentación para abandonar, la tentación para quejarte, la tentación para murmurar, la tentación para pensar en otras cosas, la tentación para darte por vencido. Va a venir. El diablo va a venir a tentarte, pero si estás plantado sobre la roca, si verdaderamente le estás dando tiempo a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios, vas a estar sensible en el espíritu y vas a saber que ese es el momento donde la bendición de Dios viene sobre tu vida. Ahora, cuando Jesús pasó por el ayuno, tuvo él, en ese proceso, victoria sobre el diablo. ¿Usted me puede hablar de Jesús en distinto nivel de unción? Nosotros decimos Jesús, Dios hecho carne. ¿Puede ser que en él pudiera crecer de nivel? Y la respuesta es sí. ¿Sabe por qué? Porque Él era Dios, pero Él se hizo hombre. Dice la palabra, y estando en la condición de hombre, o sea que estaba en nuestra condición, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que siendo hombre, Él entró al desierto lleno del Espíritu Santo. Cuando Él es tentado por el enemigo y resiste al diablo, hay un nuevo nivel de unción sobre Él y sale en el poder del Espíritu. Yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que entender, iglesia. Porque queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto quieren ver el poder de Dios en su vida? Ayuno y oración. La fórmula la dejó Jesús. Lo mostró con sus hechos. Y lo dejó aquí escrito en la palabra para que nosotros podamos entenderlo y para que no tengamos excusa. Si queremos poder de Dios, oración y ayuno. Un nuevo nivel de unción y de poder vino en Jesús cuando Él venció ahí. Y lo próximo que sucedió, mire lo que pasa. Jesús sale del ayuno. En el versículo 16 dice que Él vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en una sinagoga y se sentó a leer. Y se le dio el libro, versículo 17 del capítulo 4, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quiere decir que él salió del ayuno y comenzó el cumplimiento del propósito del Padre en su vida. ¿Cuántos quieren que el propósito de Dios se cumpla en su vida? Cuando usted termine el ayuno, un ayuno donde usted vence, el propósito de Dios va a cumplirse sobre su vida. Va a comenzar el cumplimiento, porque ahí Jesús comenzó. El propósito de Dios iba más allá a que Él simplemente desenrolle el rollo y se ponga a leerlo. Iba mucho más allá. Y dice la palabra que, como les dije antes, en Mateo, cuando Él salió del ayuno, vinieron ángeles a servirle después que Él venció. Quiere decir que hay un ministerio que se despierta cuando vos ayunás. Los ángeles de Dios vienen a activarse a tu favor. Mira, hay gente que no entiende esto. Pero Jesús estaba frente a Satanás y el diablo le dijo, la palabra dice que a sus ángeles enviará cerca de ti a que te guarden en todos tus caminos, que te cubrirá para que no tropiece tu pie en piedra. Hasta el diablo conoce esa palabra. Y nosotros los cristianos a veces la escuchamos, pero no la creemos. Pero el diablo la creía, pero nosotros no la creemos. Pero el Señor dice la palabra que tiene ángeles que nos guardan, que nos libran, ángeles que están para servirnos a nosotros, para cuidarnos, para librarnos. Tenemos, no me voy a poner a contar testimonios, pero testimonios para hacer salsa de personas que han visto a personas acompañadas cuando las personas iban solas. Y decís, wow, grandote el que venía con vos, ¿eh? Dios envía a sus ángeles. ¿Cuándo? Cuando estamos en obediencia. ¿Queremos ser cuidados por Dios? Obedezcamos. Metámonos en ayuno. Dios nos está convocando al ayuno, a la oración, porque quiere glorificarse en medio de nosotros. Él quiere llevarnos a un genuino arrepentimiento porque hay cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas. Dios quiere mostrar su gloria sobre nuestras vidas. Él quiere levantarse a tu favor. Quiere hacer cosas tremendas. Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no estamos sensibles a su voz en el momento cuando Él viene a hablarnos. Cuando el Señor quiere decir ahora, nosotros estamos en cualquier canal y no lo estamos escuchando. Entonces necesitamos esta herramienta que el Señor nos dejó para sensibilizarnos y para poder empezar a recibir lo nuevo de Dios. ¿Cuántos quieren lo nuevo de Dios sobre sus vidas? Yo quiero algo nuevo de Dios sobre mi vida. Hay distintos tipos de ayuno. Podemos hablar del ayuno total, que es sin comida ni bebida, nada, absolutamente nada. ¿Sí? Está el ayuno completo, que es sin comida, pero con agua. Y está el ayuno parcial, que es el ayuno, por ejemplo, el ayuno de Daniel, que Daniel se abstenía de la comida del rey y comía legumbres, es decir,
No es que a mí me encantan las lentejas y bueno, voy a comer todos los días guiso de lentejas. Nada. ¿No? Es justamente no satisfacer los deseos de la carne. Y aunque coma cosas que no me agradan, un ayuno parcial, como cosas que no me agradan porque no puedo, por razones médicas, dejar de comer. Hay gente que deja de comer, tiene diabetes, se le dispara la diabetes, tiene problemas de la presión, toma medicamento y tiene que tomarlo acompañado con comida y demás. Entonces los ayunos son diferentes, ¿sí? Cada quien va a hacer el ayuno de acuerdo a su posibilidad. No vamos a hacer un ayuno de 40 días, los 40 días desde acá hasta el 19 de julio sin comer ni tomar nada. ¿Se entiende? Pues tendrías que estar encerrado en un lugar sin moverte y aún así mínimamente. De hecho, la palabra dice que Jesús no comió, no dice que no tomó, no bebió nada. Dice que no comió nada durante 40 días. No dice que no bebió. El ayuno que hizo Jesús no está escrito ahí, pero sí está escrito que Él no comió, no que no bebió. Ahora, podemos ayunar de distintas formas. Podemos ayunar durante estos 40 días. Presentar el ayuno esta noche, 12 de la noche, presentamos el ayuno y, no sé, mañana al mediodía, a las 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde, no sé a la hora, cortás el ayuno, comes algo, no te va a comer un asado, comes algo como para sostener el cuerpo, porque tenés que seguir laburando, tenés que seguir, ¿no? Y después al otro día, a la noche de vuelta, a las 12 de la noche, presentás de vuelta para el otro día, o hay otro que va a poder presentarlos de acuerdo a su trabajo, por ahí presenta el ayuno al mediodía, No es que me como 3 platos de guiso y vamos a ayunar hasta las 6 de la tarde, no. ¿Se entiende? Es ayuno. No, porque hay algunos que se desquitan antes. Entonces, puedo hacer el ayuno total, parcial o completo, como yo quiera, pero tenemos que ayunar. Tenemos que todos comprometernos en el ayuno. Pueden subir los músicos, ya vamos al final. Cuando presentamos este ayuno, debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón y disponer nuestros corazones a ser direccionados por Dios. Al presentar este ayuno, pedimos la protección de Dios sobre nuestras vidas y nuestras familias. Entonces vamos a ir a Dios y vamos a pedirle que cubra a nuestra familia, porque también cuando nosotros entremos en ayuno, el ayuno también es guerra espiritual. Entonces cuando vos entras en ayuno, lo primero que tenés que hacer es cubrir en oración a tu familia, a tus seres queridos, a tus animales, a tus posesiones, porque el diablo se va a levantar por cualquier área que nosotros dejemos desprotegida. Y cuando presentamos el ayuno, le damos lugar al Espíritu Santo para que nos direccione en el ayuno que Él quiere y no que nosotros queremos, disponiéndonos a tener la victoria sobre el enemigo, a ser investido de poder de lo alto a través de la unción del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos? Aleluya. Nos disponemos entonces a disfrutar también de la ayuda del Señor, que el Señor va a enviar sus ángeles para que nos ayuden, para que nos sostengan, para que nos cuiden, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos tener victoria, que nosotros podamos alcanzar la bendición del Padre. Amén. Dios dejó preparado todo para nosotros. Así que cuando vamos a presentar este ayuno, vamos a ayunar primeramente por nosotros. Diga, primero por mí.
Porque si vos no ayunás primero por vos y no primero te pones a cuenta vos, ¿cómo vas a traer al otro? Segundo, por nuestras familias. Tercero, por los enfermos. Cuarto, por los perdidos. Quinto, por los apartados, que también están perdidos. Pues si está apartado. Sexto, por la iglesia. Y séptimo, por el ministerio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nosotros dependemos, nuestra vida espiritual depende de nuestra casa, de lo que aquí es impartido, de lo que recibimos en privado, pero de lo que aquí es impartido. Aquí recibimos un alimento. Y dice la palabra que oremos por nuestras autoridades, por aquellos que fueron puestos en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Si queremos tener bendición de Dios, si queremos tener la paz de Dios en nuestras vidas, si queremos ser enriquecidos espiritualmente, debemos orar por el ministerio. Debemos orar por la iglesia porque nosotros somos parte de la iglesia. Y debemos orar por aquellos que un día pertenecían, pero que hoy el enemigo los ha cautivado, los ha absorbido. Y nosotros que estamos aquí, en lugar de estar cuestionando, en lugar de estar criticando y murmurando por aquel que no está, tomémonos un tiempo para orar por ellos, para que ellos puedan ser atraídos. Mire, yo estoy seguro que en la parábola del hijo pródigo, Jesús no habló nada acerca del Padre, solamente dijo que el Padre estaba en la puerta cuando el Hijo venía. Si el Padre estaba en la puerta, yo, con mi mente esta que a veces razona un poquito, pienso y hago cuenta y digo, ese Padre no habrá estado 10 minutos al día en la puerta. Ese Padre habrá dejado marcada la puerta con su presencia. Ese Padre habrá estado ahí horas, días, esperando al Hijo, pero no en una posición cómoda. Ese Padre habrá estado orando por su Hijo. Por eso cuando el Hijo dice la palabra que vuelve en sí, lo primero que piensa es, voy a ir a la casa de mi Padre. El hijo pródigo, diferente de la parábola de la oveja perdida, cuando uno es hijo, no se lo va a buscar. El hijo reconoce y viene. La oveja es diferente. A la oveja hay que buscarla. Pero el hijo tiene que reconocer y volver. Porque si el hijo no se reconoce a sí mismo, cuando vuelve es un problema. Pero cuando el hijo se reconoce y vuelve, entonces la cosa cambia. Y esto es una de las cosas que el ayuno hace. Que nosotros estemos sensibles por la necesidad del otro. Que estemos sensibles por aquel que está internado en un hospital, que está en una cama. Que estemos sensibles por aquel familiar que todavía no conoce a Cristo o que rechaza a Cristo. Que estemos sensibles por aquel que un día ocupó la silla de al lado mío y que hoy no lo veo. Y que veo a otra persona, porque Dios sigue añadiendo, pero qué bueno que podemos ver entrar de vuelta al Hijo por la puerta. Así que en este tiempo de ayuno vamos a tomar tiempo para orar,
tiempo para buscar de Dios, tiempo para buscar respuesta de parte de Dios, tiempo para escuchar la voz de Dios, tiempo para ser llenos de su presencia, tiempo para ser empoderados por Él. Pero el poder de Dios que tiene que venir sobre nuestras vidas, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Dios me ungió para. No era para que esté sacudiéndose, gritando, hablando en lenguas. No era para que esté gozándose por estar lleno de la presencia, sino que la presencia de Dios viene, la unción de Dios viene sobre nuestras vidas con un propósito: que aquellos que no lo conocen lo conozcan, que aquellos que están enfermos reciban sanidad, que aquellos que necesitan una voz de Dios la tengan, que aquellos que tienen sus corazones quebrantados puedan recibir una palabra y puedan ser levantados. Así que en esta noche yo te voy a invitar a que te pongas en pie y que te propongas en tu corazón honrar a Dios con tu vida. Y a través de este ayuno, comenzar un tiempo diferente. A través de este ayuno, comenzar un tiempo de búsqueda personal. Un tiempo diferente en tu vida donde puedas escuchar la voz de Dios. Donde tu oído pueda ser afinado para escuchar correctamente. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, nos confundimos. Cuando no escuchamos la voz de Dios nos dispersamos. Cuando no escuchamos la voz de Dios nos desesperamos. Pero cuando la voz del Padre está ahí, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar dentro nuestro, dice la palabra de Dios que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero no vamos a escucharlo si no tenemos el oído afinado. Así que esta noche disponete. Dile: Señor, yo tal vez no tenga las fuerzas necesarias. Entienda que no me siento capacitado para ayunar, no me siento que voy a poder hacerlo. Pero dice la palabra que cuando Dios envió al ángel a Daniel, mientras Daniel ayunaba, la palabra dice que el ángel le dijo: Daniel, varón muy amado, desde el mismo momento en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando vos te pones en la condición correcta, Dios moviliza a sus ángeles a tu favor. Cuando vos te pones en la posición correcta, Dios mueve su mano de poder y envía respuesta. Tal vez no la veas de inmediato, porque el ángel le dijo: yo fui entorpecido en el camino y tuve que pelear para llegar con la respuesta. Pero aquí estoy. La respuesta un día llegó. La respuesta de Dios viene. Tal vez la veas lejana, tal vez parezca que no va a venir, tal vez parezca que el tiempo se pasó, pero la respuesta de Dios viene para tu vida. Así que dispone en esta noche tu corazón para entender y humillarte delante del Señor. Dispone tu corazón y tu tiempo para entregarle un tiempo de ayuno, de búsqueda personal a Dios. Dentro de tus posibilidades, que tengas un tiempo apartado para Dios donde te abstengas de comida natural y empieces a alimentar tu espíritu, a fortalecer el espíritu. Y de Dios vendrá respuesta. De Dios vendrá poder. De Dios vendrá unción de lo alto. De Dios vendrá el propósito de Él cumpliéndose sobre tu vida. La respuesta de Dios no se va a hacer tardar, porque Dios es un Dios que quiere
que sus hijos, aquellos que lo aman, puedan alcanzar el propósito para el cual Dios ya nos ha llamado. Así que en esta noche yo quiero pedirle a todos los que van a entrar en el ayuno, todos los que van a ayunar. Alguno me dijo una vez: yo voy a ayunar, pero no quiero que nadie sepa del ayuno, porque cuando ayune, entra a tu cuarto, cuando ore. No. Cuando el pueblo es convocado a ayunar, tiene que estar de acuerdo unos con otros. Y tenemos que saber. ¿Por qué? Porque es la forma en que nos guardamos unos a otros y oramos los unos por los otros. Así que todos los que van a entrar en este ayuno congregacional, aquí adelante, para que estemos orando por usted, para que estemos presentando delante de Dios este tiempo, este ayuno congregacional, y que podamos comenzar un tiempo de búsqueda, un tiempo donde podamos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Hoy el Espíritu Santo te está dando la salida para ese problema, para esa dificultad que estás atravesando. Hoy el Espíritu Santo te está dando las herramientas para tener la victoria que esperabas. No te dejes gobernar por la carne. Antes, rendite a la voluntad del Espíritu. Involúcrate y dale al Señor este tiempo. Esto no depende del pastor, no depende de los diáconos, no depende de los músicos, depende de vos. Ahora es tu decisión. ¿Cuántas veces te acercaste a alguien para decirle: ora por mí? Este es tu momento para devolver, para decir: yo también puedo, yo también voy a orar, yo también me voy a comprometer con el Señor. Voy a presentarme a ayuno y voy a darle a Dios de lo que pueda lo mejor. No sé si van a ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, 12 horas, 20 horas. Pero el tiempo que le des a Dios, que ese tiempo sea un tiempo valioso, donde le rindas todo al Señor. Donde le digas al Señor: acá estoy, hace conmigo como quieras. Donde puedas ir delante de Él arrepentido, a pedir perdón, pero también a ser fortalecido, a ser ungido, a ser levantado, a ser proyectado, a ser impulsado, a ser encaminado, a ser direccionado por Él. Yo navegaré en el río. Con tus manos arriba delante de su presencia, rendite delante de Él. Este es tu momento. Habla con el Señor y decirle: Señor, yo en esta noche me comprometo delante de ti. Esta noche, Señor, no voy a desoír tu voz. Esta noche, Señor, aunque me cueste, y aunque tal vez haya momentos en que sea débil y no soporte, aún así me rindo esta noche, Señor. Aún así hoy me comprometo delante de ti, con mis falencias, con todos mis errores por delante. Señor, yo me comprometo delante de ti. Yo me involucro, no me quedo aparte, Señor. Yo quiero ser parte de este mover tuyo, Espíritu Santo. Quiero poder oír tu voz. Métete en sus ríos esta noche.
yo navegaré. Esta noche la mano del Señor En el río se está extendiendo. de tu espíritu. Y Él está haciendo un cerco alrededor. Allí adoraré. Y Él está cubriéndolo todo esta noche. Al Dios que me amó. Él está motivando corazones hoy. Yo adoraré. Y por un lado, escucharás la voz del enemigo que te dice, no lo vas a lograr. Pero ahí está el Espíritu Santo para decirte que todo lo puedes. Porque Él está contigo. Porque Él no te va a dejar. Porque Él te va a direccionar. Porque Él te va a fortalecer. Habla con Él ahora. Habla con Él ahora. Deja que el Espíritu Santo te ministre hasta lo más profundo. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, ven y ven y ven. Desciende como fuego, como en Pentecostés. Y lléname. Ahí está el Espíritu Santo paseándose. Ahí está el Espíritu Santo paseándose. Prepárate para el de repente de Dios ahora. Prepárate para el de repente de Dios ahora. Prepárate, porque viene una impartición del cielo sobre tu vida ahí. Viene una impartición del cielo sobre tu vida ahora. Desciende como fuego, como en Pentecostés. Y lléname de nuevo. Espíritu, 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 Espíritu. Ríndete ante su presencia ahora. Anhelamos más de ti. Desciende como fuego. Aleluya. Como en Pentecostés. Y lléname de nuevo. Hay poder de Dios Espíritu, Espíritu. fluyendo ahora. Se puede sentir su gloria Como fuego, derramándose. como en Pentecostés. Yo puedo sentir su presencia aquí. Y lléname de nuevo. Como en Pentecostés. Y lléname de nuevo. Hay un fluir del Espíritu ahora. Hay fluir del Espíritu Santo ahí. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siéntelo. Se está paseando Él. Se está paseando Él. Su gloria se está paseando ahora. Se está paseando ahora. Está tocando las vidas ahí. Está ministrando corazones. Espíritu, Espíritu.